y entienden lo que estamos leyendo. O sea, gracias Dios por abrirnos los ojos a estas verdades espirituales. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo día de nuestro reto de Primera de Corintios en 20 días. El día de hoy vamos a seguir profundizando en la carta de Pablo, y si el día de ayer vimos que el mensaje de la cruz era locura para el mundo, el día de hoy vamos a entender qué es la sabiduría de Dios y cómo ésta se revela a sus hijos. Recuerda que si aún no has descargado el PDF del reto, puedes hacerlo en el link de la descripción. No olvides darle like al video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos diarios. Solo quiero recordarles lo mismo que les dije el día de ayer de la pequeña inversión que hubo con el día 2 y el día 3. Recuerden que el día de hoy estamos leyendo lo correspondiente al día 3, es decir, Primera de Corintios 2 del versículo 6 al 16. Ahora sí, abramos nuestra Biblia y comencemos con el día de hoy. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Pablo empieza diciéndonos que sí está hablando de la sabiduría, pero no de la sabiduría como la conoce este mundo, sino de la sabiduría de Dios. Si nosotros le preguntamos a alguien no creyente que nos defina qué es la sabiduría para ellos, o simplemente si es que buscamos qué significa la sabiduría para el mundo, probablemente nos digan conocimiento, lógica, poder, jerarquía y muchas otras cosas más. Pero Pablo nos dice que la verdadera sabiduría viene de Dios, y es esta la que ha estado oculta desde antes de los tiempos. En estos versículos, Pablo nos recuerda que esta sabiduría no la pueden entender los gobernantes de este mundo, porque esta sabiduría, la sabiduría de Dios, está basada en el Evangelio y en la cruz, y esto es algo que va en contra de toda lógica humana. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pablo nos dice que si es que los gobernantes de ese siglo hubieran entendido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Jesús. Y nos cita un pasaje que nos recuerda que lo que Dios tiene preparado para los suyos es mucho más grande, es mucho mejor de lo que podemos imaginarnos. Y esto no se refiere necesariamente al cielo, sino de hecho a las verdades profundas del Evangelio que Dios nos revela a nosotros, sus hijos. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y si te estabas preguntando cómo es que Dios nos revela estas verdades profundas, la respuesta está en el versículo 10 al 13, en donde Pablo nos dice que estas verdades profundas son reveladas a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y de hecho nos muestra una analogía interesante. Así como nosotros conocemos lo que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el que conoce las verdades de Dios. Y al nosotros ser creyentes, al nosotros ser hijos suyos, tenemos al Espíritu Santo con nosotras. Jesús nos envió al Espíritu Santo para que nos ayude en este camino que es ser más como Cristo. Y gracias al Espíritu Santo, nosotros ahora podemos entender estas verdades profundas del Evangelio, que siguen siendo locura para las personas del mundo que no pueden comprenderlo. Es por eso que incluso cuando nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que estar orando fervientemente para que el Espíritu Santo toque el corazón de esa persona y le abra los ojos a lo que necesitan entender para poder aceptar el Evangelio. Es por eso que a veces el Espíritu Santo lleva semanas, lleva tiempo preparando el corazón de una persona para que esté listo, para que cuando alguien le comparte el Evangelio pueda creer que Jesús murió por sus pecados en aquella cruz y ahora ya no está muerto, sino tiene vida eterna.
Déjenme terminar leyéndoles el versículo 14 al 16 porque son de mis favoritos en este capítulo. Y dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha concedido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No debe sorprendernos que alguien no creyente no logre entender las mismas cosas que nosotros. De hecho, aquí del versículo 6 al 16 es un gran recordatorio de que todo es 100% obra del Espíritu Santo en nosotros. A través del Espíritu Santo, nosotros ahora tenemos la mente de Dios. ¿Se dan cuenta de lo increíble que es esto? Ahora tenemos la mente del Señor y somos capaces de entender estas verdades espirituales ocultas desde antes de la fundación del mundo. Estos versículos que nos tocaron leer el día de hoy son oro para nuestra vida y de verdad espero que te animen tanto como lo hacen a mí. Saber que para el mundo el Evangelio es locura y para nosotros el Evangelio es poder y vida eterna. Todo gracias al Espíritu Santo en nosotras que nos da la capacidad de discernir. Así que si es que alguna vez te habías preguntado por qué es que hay alguien que no entiende el Evangelio, por qué es que hay alguien que no entiende lo que tú tratas de explicarle con diferentes palabras, aquí está la respuesta. Recordemos que el Evangelio de Dios es locura para este mundo y eso no va a cambiar. Tenemos que estar activamente orando para que el Espíritu Santo obre en los corazones de las personas y ellos puedan abrir sus ojos a la verdad. Sin embargo, antes de terminar el video, me gustaría recordarles que si bien tenemos el Espíritu Santo con nosotras y si bien nosotros tenemos los ojos abiertos a estas verdades espirituales, es importante estar en comunión con Dios diariamente y alimentando nuestro espíritu para poder nosotras discernir y tener todo al alcance de nuestras manos para poder diferenciar entre lo que es del mundo y diferenciar la sabiduría de Dios. Es muy fácil caer en mentiras del mundo que nos digan lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está diciendo que es verdad. Así que nada, me gustaría animarte a que sigas fortaleciendo tu fe, sigas fortaleciendo tu relación con Dios, sigas leyendo su palabra diariamente y vayas viendo en qué área de tu vida de repente hay estas mentiras de la sabiduría del mundo que se han metido poco a poco. Déjame en comentarios cuál es tu versículo favorito del día de hoy y no te olvides tomarte un tiempo para profundizar en nuestro versículo clave del día 3, que es Primera de Corintios 2, versículos 9 y 10. Y nosotras nos vemos el día de mañana para nuestro día 4 del reto de Primera de Corintios en 20 días. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.